Vamos entonces a ir resolviendo esta parte del modelamiento de las expresiones y yo les voy a mostrar una versión inicial. La idea es que, sí, perdón, me olvidé. Nos olvidamos de grabar. Ahí están el aviso de que estamos grabando. Bien. La idea entonces de esta primera versión es simplemente una aproximación para que vayamos refinando un poquito la solución y pensando un poquito a ver qué objetos, qué clases podemos identificar y con qué servicios, ¿no? Primeramente nos vamos a centrar únicamente en la evaluación, es decir, el cálculo de las expresiones. Si tenemos, por ejemplo, esta expresión 2 más 3 por 5, la idea es, bueno, retornar el resultado de esta evaluación, en este caso 25, ¿bien? Vamos a ver una primera aproximación. La idea es que ustedes por ahí analicen y vean qué problemas tiene. Vamos a definir una clase expresión que nos va a permitir modelar las expresiones y vamos a decir que una expresión va a tener dos subexpresiones, de tal manera que si yo tengo 2 más 5, ¿tá? Esta sería la expresión 1, esta sería la expresión 2, y fíjense que acá lo que agregamos es una variable de distancia, que es un carácter, que es el operador para modelar cuál es la operación matemática que se está aplicando. Recuerdan, nos vamos a centrar en suma, resta, multiplicación y división y raíz, ¿no? Bien, definimos básicamente un constructor para poder crear las expresiones. Le decimos, bueno, cuál es la operación que vamos a- a crear, ya sea suma, resta o la que corresponda, y las subexpresiones. Bien, no, nos íbamos a centrar en lo que era la evaluación, ¿no? La idea era entonces, bueno, de esta expresión nos interesa devolver, bueno, cuál es la evaluación. En este caso, 2 más 5 sería 7. Bien, la idea es que definamos una operación que resuelva esto. Bueno, para esto lo que definimos es un método que va a hacer la evaluación. Fíjense que la asignatura de este método no recibe nada como parámetro, porque ya opera sobre la expresión y a esa expresión se le envía el mensaje de evaluación y va a retornar un float. Podría ser un doble también, pero bueno, como alternativa elegimos el float. Fíjense lo que vamos a hacer ahora en la evaluación. Vamos a distinguir, bueno, si el operador es un más, ¿qué es lo que debería ser? Bueno, debería ser la suma entre qué cosa? Entre la evaluación de la expresión 1, la expresión a izquierda, y la evaluación de la expresión a derecha, que es la expresión 2, ¿no? Bueno, de manera análoga, vamos resolviendo las distintas operaciones. Para el menos, si es un menos, evalúo a izquierda o la expresión 1, la expresión 2 y resto. Y así con cada una de las operaciones. Con el producto, hago producto, con la división y hago división, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué nos permite modelar esta clase? Bueno, ir creando objetos. Fíjense que el 2, en este caso, el 2 sería un objeto, que sería una expresión. El 5 sería otro objeto, que es otra expresión. Eh, Tenemos que ver cómo las modelamos. Eh, en este caso, tenemos que definir algo especial para poder modelar estas expresiones. El caso de esta expresión en particular es la que nos está permitiendo modelar las expresiones compuestas, como sería el más. Bueno, entonces, el más tendría dos expresiones. Entonces, nos faltaría una clase para poder modelar estos elementos de cierta forma que son los simples o los terminales. Bien, entonces, para eso, vamos a borrar esto, tendríamos la clase número, ¿bien? Que nos permitiría modelar los elementos simples. ¿Qué debería tener o qué es lo que tiene un elemento simple? Bien, bueno, fíjense que en este caso particular estamos diciendo que el número extiende de expresión y tiene un valor, ¿no? Entonces, esas instancias, por ejemplo, 5 y 2, que serían los terminales, serían
valores de números, que en este caso, si estuviéramos modelando una expresión compuesta con más, serían los objetos que estamos referenciando acá en las subexpresiones. ¿Por qué estamos habilitados a que una expresión tome una instancia o referencia a una instancia de número? ¿Qué mecanismo de objetos nos permite hacer eso? ¿Se acuerdan? Fíjense que yo tengo una expresión 1 y una expresión 2 que son de tipo expresión. En el caso del número es una subclase de expresión y la idea es esta jerarquía la armamos con un objeto que es una expresión que tiene un hijo que es un número y otro hijo que es otro número. ¿Por qué estamos habilitados a que una expresión referencie a un número? Por polimorfismo. Exactamente, por las referencias polimórficas, ¿no? Entonces, la capacidad de tener referencias polimórficas nos habilita a poder referenciar desde expresiones a instancias de número. Cuando una instancia de número reciba la evaluación, simplemente va a retornar el valor, que es lo que sabe hacer un número. No necesita hacer ningún otro cálculo, ¿bien? En el caso de si el mensaje de evaluación lo recibe una expresión, bueno, se dispara todo este mecanismo complejo que va distinguiendo el más, el menos, el por y el dividido. Bien, si bien de cierta forma se está aprovechando lo que es el polimorfismo, estamos haciendo uso de la herencia, la solución presenta algunos problemas. A ver si se imaginan o si se dan cuenta qué problemas está teniendo la solución esta. Si agregas una operación, tenés que modificar directamente el método. Exactamente, ese es el principal problema. Fíjense que si bien este código no es tan complejo, pero podría ser mucho más complejo, pero se torna difícil de manejar y mantener porque está todo centralizado. Todo lo que es la evaluación va dependiendo de todas las operaciones que yo voy definiendo acá. Aparece ahora logaritmo, agrego el logaritmo, aparece exponenciación, cualquier otra función, seno, coseno, lo que sea. Tengo que ir modificando acá, eso es factible de cometer errores, de introducir problemas, etcétera. Y algo que habíamos dicho por ahí a veces que hemos mencionado es que uno en el código siempre encuentra síntomas de que algo está mal, ¿no? Entonces, si más allá cuando uno plantea una solución, uno le puede errar a la solución en la primera iteración o las primeras veces, pero puede buscar síntomas que no necesita por ahí con mucho esfuerzo, le ayudan a detectar problemas. Habíamos dicho que algunos de ellos son constantes en código, que por ahí nos ayudan a detectar problemas de clases versus distancia, eh, códigos que por ahí que están repetidos, que por ahí nos indican que hay una mala distribución o delegación de las responsabilidades o que falta extraer. Y los casos que por ahí aún más graves, de estos tipos de casos, que según el tipo de algo, de algún objeto, voy haciendo distintas cosas, ¿no? Entonces, si yo verifico un tipo y según el tipo ejecuto distinto código o realizo distinto comportamiento, esa funcionalidad lo resolvemos adecuadamente con los mecanismos que provee la orientación a objetos. ¿Cuál sería para este caso? ¿Qué deberíamos hacer? Crear clases diferentes para cada una de las Exactamente, crear operaciones. clases diferentes, exactamente. Lo lógico es que cada clase diferente, que ya sea una operación de suma, un término de resta, de división, de multiplicación, sea una clase específica. Y entonces, cuando a una expresión se le dice que evalúe, responde con el comportamiento específico. Entonces, si a ustedes en su código les quedan chequeos por tipo, según el tipo hago distintos comportamientos, bueno, eso lo resolvemos en objeto a través de la combinación de herencia y polimorfismo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener las distintas subclases con el comportamiento específico y a través del polimorfismo y bindidinámico se va a ejecutar el comportamiento que corresponda a la expresión, en este caso particular. ¿Bien? Entonces, siempre, obviamente, vamos a utilizar if, sí, hay casos que se utilizan if, pues hacemos verificaciones, bueno, lo típico de lo que han hecho con los filtros.
pero en general los if que tienen que tener cuidado es por tipos. Es decir, bueno, si esto es de tal tipo, hago tal cosa, si esto es otro tipo, hago tal otra. Bueno, ahí tengan mucho cuidado. Hay incluso una sentencia de Java que nos permite verificar los tipos de un objeto, ¿ah? Pero bueno, lo vamos a usar únicamente, o por ahí lo vemos o se va a dar en la cursada, es en el caso de las comparaciones, pero después el resto nunca hay que usarlo. Pasa hoy en día con la IA que por ahí uno les da el ejercicio y le pide que lo resuelva, y nos pasa que a veces tira las soluciones usando la sentencia que se llama instance of, y claramente es una solución que no es orientada a objetos. Si yo tengo que ir preguntando por el tipo de algo y por eso ejecuto distintos comportamientos, indica que hay una mala identificación de las clases, de la jerarquía de clases y del uso del polimorfismo y el binding dinámico. ¿Bien? ¿Me voy entendiendo? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, Bien, sí. perfecto. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, cuidado, una solución orientada a objetos, como bien dijeron, tiene que distribuir las operaciones, todas estas operaciones en clases específicas. ¿Tá? Todo esto va a ir quedando en clases específicas. ¿Qué es lo que permite? Bueno, permite distribuir responsabilidades. No hay alguien que sabe hacer todo. Y claramente es más fácil de extender y de modificar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería la solución? Bueno, hay otro problema que por ahí no lo mencionamos, pero también está. Fíjense que adicionalmente, ¿qué está pasando con los números? Te está dando esto. ¿Va? Dice, los números no son compuestos recursivamente. Fíjense que al heredar número de expresión, ¿tá? ¿Qué está heredando número que no corresponde que tenga? El evaluar. El evaluar corresponde que tenga porque lo redefine, eso estaría bien. Sí, pero un número no tiene operador. Bueno, está bien, un número no tiene operador, eso en realidad desaparecería porque está mal, el operador también desaparecería, ahora desaparecer, pero un número no tiene subexpresiones, ¿ah? Porque no está compuesto recursivamente. Fíjense que los que serían compuestos serían las operaciones, por ejemplo un más, y los números serían terminales. No existen hacia abajo otros objetos. Entonces, claramente esta parte de acá está también mal. Entonces, siempre tengan cuidado. Cuando hereden, todo lo que tiene el padre lo tiene el hijo, ¿ah? Pero no abstraigan atributos o métodos que no son comunes a todos. Entonces, siempre tengan cuidado de ir haciendo esas verificaciones. Bien. Bueno, vamos a tratar de recomponer un poco la solución para que se vea efectivamente cómo debería estar modelada las expresiones. Fíjense que ahora la clase, fíjense que cómo la declaré abstracta, ¿no? ¿Recuerdan que lo que habíamos dicho del modelamiento de las expresiones compuestas? ¿Cuál era la solución típica que se iba a utilizar y que nos íbamos a mover siempre por esa línea? En todo lo que sea composiciones de objetos, expresiones o las que estuvieron viendo en los distintos ejercicios. Siempre, ¿qué dijimos? Una clase abstracta, ¿ah? ¿Qué es lo que hace? Que define, acá identifica el comportamiento común, ¿ah? De los elementos que intervienen en la composición. En este caso, ¿cuál sería el principal método de las expresiones? ¿Qué servicio deben proveer? Centrándonos únicamente en lo primero que definimos. Sería Poder La unir evaluación. expresiones, ¿no? El de evaluar. el de evaluar, exactamente. Lo básico que definimos es evaluar. Entonces, siempre en las composiciones, una clase padre define o abstrae el comportamiento común o define el protocolo común. En este caso, en las expresiones, en la primera parte que estamos resolviendo es la evaluación. ¿Y qué dijimos? Disculpen los gráficos, pero bueno, es bastante difícil. Elementos simples, ¿está? En este caso, ¿quién jugaría el rol de elemento simple en nuestro ejercicio? La expresión.
En este caso sería el número, pero... El número. El elemento simple sería el número, ¿está? Es el número. Y la expresión juega el rol de elemento compuesto, ¿está? Entonces, siempre que dijimos que la composición sea de esa forma, es decir, el elemento compuesto se compone de elementos de la clase padre, ¿está? Entonces, esta solución que siempre aplican como receta, se aplica también acá, es decir, a la composición de expresiones matemáticas, ¿bien? Entonces, siguiendo esta línea, la clase padre, en este caso la clase expresión, que es abstracta, define el método de evaluación. ¿Qué es lo que hace un número? Que sería el elemento simple. El número tiene su valor, ¿tá? Ya lo tiene calculado, ya sabe, bueno, esto es, si tengo esta expresión matemática, 2 y 5 sumados, 2 y 5 serían instancias de número, y el más, bueno, sería una instancia de un término de multiplicación. ¿Bien? Entonces, la evaluación en un número retorna el valor. Entonces, siempre en las composiciones, la clase padre define el protocolo común, el conjunto de métodos básicos, en este caso la evaluación. Los elementos simples generalmente declaran algún atributo propio, en este caso es el valor, ¿tá? de la expresión, y el cálculo de las operaciones lo resuelven con su propia información. En este caso es simple lo que hace, pero bueno, es retornar el valor. Para este caso habíamos dicho que la expresión no íbamos a tener una expresión que supiera hacer todo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, sino la idea era dividirla. Bueno, ese sería el rol del término, y lo que vamos a hacer es definir una clase intermedia término, de la cual van a heredar después el término de suma, de multiplicación, división y resta y potencia también. Bien. ¿Qué es lo que va a modelar el término? Bueno, el término nos va a permitir modelar el manejo de las subexpresiones. Es decir, un término va a tener una expresión 1 y una expresión 2. Fíjense que esta clase, como la declaré abstracta, porque yo hasta no saber cuál es la operación concreta, si es un más, si es un menos, un por, un dividido, no sé cómo resolver la evaluación. Entonces, esta clase sigue siendo una clase abstracta. ¿Bien? ¿Qué es lo que me permite? Bueno, me permite al menos reutilizar esta partecita de el modelamiento de las subexpresiones, y por ahí algunas cosas más que vamos a ver más adelante. ¿Cómo quedaría instanciada, por ejemplo, una multiplicación? Fíjense adicionalmente que acá en la clase término definí un constructor. Si es una clase abstracta, ¿se van a poder crear instancias de término? No. No. ¿Tiene sentido entonces que yo cree un constructor si no puedo crear instancias? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Eh, No puedo crear instancias. Entonces no necesita el constructor, porque no lo vas a utilizar en memoria. Esa podría ser un razonamiento. Uno podría decir, si es una clase abstracta, nunca se van a poder crear instancias, no tiene sentido que cree un constructor. Sin embargo, está bien que esté este constructor acá. ¿Por qué? para que lo Porque hereden las clases. la idea es esa, exactamente. Para que lo hereden las subclases, y después, a través del encadenamiento de constructores, vaya definiendo los constructores de las clases hijas en términos del constructor de la clase padre. Pero bueno, siempre tengan cuidado. Cuando hagan cualquier new, por más que parezca muy sencillo, vayan y vean si la instancia que están creando no es una clase abstracta, porque a veces uno en el apuro declara variables o referencias de un cierto tipo, y apurado le hace el new, y en realidad nunca lo utiliza ese objeto, pues lo terminan pisando con otros valores que retorna por ahí con alguna llamada al método, pero por ahí crean una instancia de una clase abstracta. Entonces, siempre cuidado, esa es otra verificación que deberían hacer. Cuando hagan un new de lo que sea, fíjense que no sea una clase abstracta, porque es un error conceptual grave. Bien, ¿cómo quedaría entonces una operación concreta? Bueno, por ejemplo, la multiplicación. Extiende de término. Fíjense que acá lo que hicimos es el constructor de la multiplicación recibe dos expresiones, y para inicializar ese objeto
encadena con el constructor de padre que habíamos definido arriba en la clase término. ¿Bien? Y claramente, bueno, recuerdan que habíamos dicho una clase abstracta, ¿para qué nos sirve? Para definir el comportamiento de las funciones que vamos a utilizar. Va parecido. Una clase abstracta en realidad define una plantilla para definir subclases. Es decir, yo sabiendo que tengo una clase abstracta término, ¿tá? Fíjense que, vamos a ver para atrás, tengo la clase término, vamos a borrar un poquito, así se ve mejor. Yo tengo una clase abstracta término. Al ser una clase abstracta, ¿tá? Va a tener, o en este caso, bueno, lo concreto serían las expresiones, pero hay alguna parte que acá quedó incompleta. ¿Cuál es la parte que está incompleta de esta clase abstracta? Que tienen que completar las hijas. El método abstracto. Exactamente, el método abstracto. Fíjense que de acá tenemos este método eval, está abstracto, por eso que la clase la declaré como abstracta. Un paréntesis aparte, no volvemos a repetir que ese método es abstracto. Si yo heredo de expresión y no implemento o no declaro este método, ya se sabe que ese método lo heredo como abstracto y entonces tengo que declarar la clase como abstracta. Lo importante que ustedes tienen que mirar es cuando tienen una clase abstracta, la clase abstracta es una plantilla que me va a decir a mí, si usted a partir de esta clase quiere crear clases hijas, debe completar todos los puntos que quedaron sin completar. ¿Qué son los puntos que quedaron sin completar? Todos los métodos abstractos. Entonces, una clase hija lo que tiene que hacer es, cuando hereda, ¿no? Quedo con verde, no importa, debería completar ese comportamiento que no estaba implementado. Entonces, la clase abstracta funciona como una plantilla para que nosotros, cuando creamos la subclase, completemos las partes que faltan. En este caso, bueno, es un solo método, es el método de la evaluación. Sería, mire, me pasé de Filmina, espere. Ahora sí, esta parte vamos a borrar. Así. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, en este caso, la evaluación de la multiplicación completa esa parte que faltaba definir, que era el método de evaluación. Entonces, fíjense que evalúa a izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, una multiplicación, ¿tá? De 2 por 2, cuando acá este objeto, que es una instancia de multiplicación, recibe el mensaje de val, ¿ah? ¿Qué hace? Propaga el mensaje val a izquierda y a derecha con cada una de las subexpresiones y después hace la multiplicación. Entonces, de esta forma yo voy componiendo recursivamente las expresiones y puedo modelar cualquier tipo de expresión. Podría ser, esto es un por y esto está modelado, por ejemplo, una suma de 1 más 2 por 2, ¿no? Entonces, voy armando así toda mi jerarquía de expresión. Entonces, siempre, en este caso, entonces, tenemos la clase abstracta de expresión, que juega el rol de la clase padre, que define el protocolo común, que es la evaluación. La clase simple número, que juega el rol de terminal o elemento simple. Y bueno, y todas las clases, subclases de términos, que son los elementos compuestos para manejar las multiplicaciones, las divisiones, las sumas y las restas. Siempre, entonces, las clases simples calculan su valor con los elementos que tienen, ¿tá? Por ejemplo, con el cálculo de valor, con los atributos que tiene. Las clases compuestas, ¿qué hacen? El mensaje que reciben, en este caso reciben el mensaje de evaluación, propaga el mensaje de evaluación a los hijos que tenga, en este caso son 2, en otros ejercicios por ahí que han visto, en vez de tener 2 tenemos una lista de hijos, ¿no? Yo tengo un directorio de un sistema de archivos, entonces el directorio tiene a su vez una lista de hijos que pueden ser directorios, archivos o links a otros archivos, no importa lo que sea.
Pero el mensaje que se recibe, en este caso la evaluación, se lo propagan a los hijos y después se hace algo. En este caso, por ejemplo, es propago y aplico una operación. En otros casos, propago y me voy quedando con el máximo, con el mínimo, o propago y voy sumando, acumulando, o propago y voy calculando promedio. Pero siempre es la misma forma de trabajo, ¿no? Más allá de que tenemos ejercicios de distinta índole, en su esencia, las composiciones siempre funcionan de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un ejercicio de composición, no se salgan de esta solución porque esta es la solución correcta y que ha probado ser adecuada. ¿Bien? Bueno, la idea es que ahora tómense un ratito, si quieren, para pensar, bueno, tenemos esta solución. Esperen que la completamos en todo caso. Así terminamos de ver el resto de las operaciones. Y queda la solución completa. Bueno, hacemos lo mismo para lo que es la división. Fíjense que las clases ahora quedan mucho más simples y el código específico para cada una de las operaciones está en una clase determinada. En este caso, bueno, la evaluación para la división. Lo mismo hacemos para la suma y exactamente similar para la resta. ¿Bien? Traten ahora, tómense 5 o 10 minutitos para ver, bueno, todo el resto de los servicios. Fíjense que era bastante más lo que había que hacer. Fíjense, tenemos toda una serie de operaciones y servicios que tiene que proveer adicionalmente el ejercicio. Únicamente nosotros nos centramos en esta parte, que es el obtener el valor de una expresión, pero ahora hay toda una serie de operaciones que hay que realizar. Obtener la lista con los números, obtener lista de operadores, imprimir fácilmente las expresiones, retomar cálculo opuesto, normalizar y generar una copia. Yo le diría que tómense 5 o 10 minutitos y vayan tratando de resolver al menos esta parte de acá, es decir, obtener lista de números, lista de operadores, imprimir, cálculo opuesto y normalizar, y vamos a dejar para otra tercera etapa lo que sería la copia. ¿Bien? Hacemos, traten de ir viendo, bueno, en la jerarquía que logramos armar, fíjense que llegamos a esta solución, yo les dejo la solución que llegamos, como para que les quede completita, llegamos a algo de este estilo. Bueno, fíjense, partiendo de esta solución que tenemos acá, en la cual identificamos la clase abstracta padre, expresión, que define este método abstracto de evaluación, una clase simple número, que es la que modela las hojas o los elementos simples, y todas estas clases compuestas para manejar las distintas operaciones. Bueno, ¿cómo impacta el agregar, el poder calcular qué números tiene una expresión, qué operadores tiene una expresión, cómo normalizar, cómo imprimir, cómo hacer el cálculo opuesto? Bueno, esos métodos, cómo los irían agregando en esta jerarquía, ver si se mantiene la jerarquía o no, etcétera, etcétera. Traten de pensarlo en 5 o 10 minutitos. Cualquier cosa, si alguno tiene duda, va preguntando. Esta solución inicial quedó clara. Sí, sí. Sí. Perfecto, bien. Cualquier duda, pregunten, es el momento de preguntar. Bueno, hacemos así entonces 10 minutitos como para que traten de ver, bueno, el resto de los métodos que faltan, menos el de la copia, traten de ver cómo lo incorporan a esta solución, si es simplemente agregar métodos o puede implicar algún cambio en la jerarquía o no. Eso vayan viendo.
¿Cómo vienen? Ahí veo que en el chat, no sé si han visto que Leonardo puso un link a, a un patrón. Vamos a aclarar, así les comentamos lo que son los patrones, que todavía no los vemos, los van a ver en otra materia que va a ser Ingeniería de Software 1, pero bueno, así ya vamos a aclarar el panorama. Eh, él les puso un link a lo que es el patrón Composite, que básicamente, ¿qué es lo que pasó con los patrones? Ya hace tiempo, ya en los 90, gente experta, ¿no?, que trabajaba en lo que es en el área de orientación a objetos, se empezó a dar cuenta de que las soluciones que aplicaba para resolver en un cierto dominio o en ciertas aplicaciones se replicaban en otras aplicaciones, y lo que hicieron fue un relevamiento de todas esas soluciones que se repetían en un catálogo que se llama un catálogo de design patterns, de patrones de diseño. Bien, entonces esas soluciones que han sido probadas, documentadas, que son buenas soluciones de orientación a objetos, que son flexibles, son extensibles, están en ese catálogo y uno, viendo ese catálogo, las puede aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en objetos, obviamente, con las herramientas que le estamos dando, es decir, el hecho de identificar clases, subclases, distribuir el comportamiento, definir eh, formas de extender, de modificar, hacer buen uso del polimorfismo y el binding dinámico, uno debería llegar a soluciones de ese estilo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no les damos los patrones y se los mostramos antes? Bueno, porque la idea es que primero ustedes se vayan peleando, vayan viendo esos conceptos básicos de la orientación a objetos, y después, en materia siguiente, se ven los patrones y se los estudia más detalladamente. Algunos patrones se aplican acá, pero no se los damos explícitamente, sino que la idea es que por el solo hecho de razonamiento y de ir aplicando los conceptos de la atención a objetos, van a llegar a soluciones que son adecuadas y que por ahí se corresponden con los patrones. En algunos años o cursadas de hace mucho tiempo se empezó a dar patrones. El problema es que es un catálogo grande de patrones, y hay algunos patrones que algunos son simples y otros tienen cierta complejidad y mucha potencia, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, terminaban aplicando patrones sin sentido, ¿tá? Entonces, piensen, por ejemplo, tenía un profesor que era el que nos enseñaba estos patrones, y nos decía, bueno, fíjense que, bueno, si uno quiere matar una mosca, un mosquito, lo más probable es que vaya, bueno, con una paleta o eche un poquito de ray, pero a nadie se le ocurre ir con un misil o con una bazooka para matar un mosquito, ¿ah? Porque claramente lo vamos a matar, pero es una solución desproporcionada para el caso de lo que se necesita, que simplemente matar una mosca. Pasaba lo mismo con los patrones. Hay algunos patrones que dan mucha potencia, mucha flexibilidad, y terminaban aplicando cualquier patrón sin sentido. Entonces, por eso que lo que es la programación orientada a objetos hace foco en los conceptos orientados a objetos, que claramente cuando ustedes los resuelvan se van a encontrar ese tipo de patrones. Bueno, un composite, que es el que manejo de composiciones, pero no sale de lo que vimos acá, o algún otro que, por ejemplo, separamos o algún algoritmo que nos permite variar dinámicamente algo en una estrategia, pero ustedes van a llegar a eso por la propia narrativa y por los propios requerimientos que tiene el ejercicio, que le dice, bueno, separe esto, se tiene que poder modificar o extender en esto y en esto. No es del todo conveniente que se vayan a leer todo el catálogo de patrones, porque van a tener una confusión, lo más probable. Por ahí les sirve, pero va a tener una confusión y no es lo que se evalúa en objetos. Entonces, ustedes por ahí vienen, aplican un patrón que nada que ver, y puede ser una solución totalmente sobredimensionada para lo que se pide para el ejercicio. Entonces hay que tener cuidado. Por eso que esos patrones los van a ver en otras materias, por ejemplo, Ingeniería de Software 1, que van a ver tanto patrones a nivel de diseño orientado a objetos, sino que también a nivel patrones, a nivel arquitectura, ¿no? Entonces, con eso van a ir completando el panorama. Pero bueno, lo importante de la orientación a objetos es que se lleven los conceptos. Bueno, cómo identifico las clases, cómo genero su clase,
creo subclase, cómo distribuyo responsabilidades, cómo hago uso del polimorfismo dinámico. Manejando bien esos conceptos, cuando uno tenga una narrativa, un ejercicio, va a terminar generando soluciones que lo más probable tengan por algún lado algún patrón. ¿Bien? Pasaba también con el hecho de los patrones, que tampoco uno tiene que aplicar patrones y patrones por todos lados, porque claramente está bien, genera soluciones que son flexibles, extensibles, modificables, pero en cierto punto se llega a un abuso y por ahí uno agrega flexibilidad o extensión en puntos que no se necesitan, por lo cual uno termina agregando por ahí mayor cantidad de clases de las necesarias, agregando complejidad a la solución que no se necesita. Entonces siempre nos vamos a centrar en algún ejercicio y el ejercicio va a hacer foco en qué es lo que hay que extender, qué es lo que hay que modificar, en qué se pide variación dinámica o no. Entonces siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, sepan sí que están esos patrones y que ya fueron estudiados, lo van a completar en lo que sería Ingeniería de Software 1. Bien, volvamos entonces, haciendo ese paréntesis, al ejercicio que estábamos resolviendo. Bueno, habíamos quedado entonces en identificamos la clase expresión, la clase simple número y toda una jerarquía de subclases para modelar los términos, ya sea para las multiplicaciones, divisiones, suma y resta. Bien, como tarea entonces le había quedado que ustedes pensaran un poquito, bueno, el resto de las operaciones, ¿no? Bueno, cómo obtener los números, cómo imprimir, cómo obtener los operadores, cómo hacer el cálculo de la operación opuesta. Bueno, ¿se les ocurre dónde ir agregando ese tipo de servicios? ¿Puede ser en una nueva clase compuesta o no? A ver, bueno, tiren, la idea es que tiremos alternativas. Bueno, uno nos dice en una nueva clase compuesta. ¿Alguna otra idea? Vamos a, por ejemplo, para simplificar, tomemos uno solo, así lo hacemos más simple. Supongamos que queremos obtener cuáles son los números que hay en una expresión. Recuerdan que, a ver, fíjense que en la narrativa el inciso era este cálculo, esto. Yo quiero obtener una lista con los números que hay en una expresión. Fíjense que yo tengo esta expresión, 2 más 3 por 5, me va a devolver 2, 3 y 5. En esta otra tengo 5, 5, 3 y 1, me va a devolver 5, 5, 3 y 1. ¿Bien? No importa que esté repetido. Podría ser repetido, no, pero bueno, devolvemos repetido, así queda más simple. Ese sería el servicio que tenemos que resolver. Vamos acá. Sí, creo que una clase compuesta de términos. Va, me parece. Bien, ¿algún otro se le ocurre algo? No importa que se equivoquen, la idea es que está bueno que nos equivoquemos y pensemos alternativas y variantes y después analicemos. Claro, como se compone de dos expresiones, por eso lo Fíjense, veo como si fuera si compuesto. yo tuviera, por ejemplo, esta expresión, tengo más, tengo 2 y 3. Tengo esta expresión. Este más, ¿instancia de qué sería? La suma de instancia de término. Sería una instancia de este más, esta instancia suma, que es una subclase de término. Esto tiene dos referencias a otro objeto. Un 2, ¿de qué tipo sería el 2? En ese caso un número, pero puede ser una expresión. Bueno, pero en este caso es un número, y el 3 es un número, ¿bien? Entonces yo a esto le digo, con lo que teníamos hasta ahora, le digo evaluar. ¿Qué es lo que hace? Le dice evalúa expresión 1, evalúa expresión 2, esto me va a devolver 2, esto me va a devolver 3, y después hace la suma, me devuelve 5, ¿bien? Ahora, si yo a esta expresión, a esta, o a este conjunto de objetos, le digo, devolveme cuáles números hay en esta expresión. ¿Quién recibiría el mensaje? Obtener números, o get números, o listar números. La expresión tendría sentido. La expresión le mandaría el mensaje. Entonces, si el mensaje se lo tengo que mandar a la expresión,
¿Tendré que definir nuevas clases? No, usar la misma No. clase de expresión. Uso la misma clase expresión y ¿qué es lo que aparece acá? Aparecería un método que ¿cómo sería? Que abstracto también, porque Ah, dependiendo de ah, la clase lo implementa, pero no tiene número, claro. ponele. Entonces, sería un método abstracto. ¿Cuál sería la asignatura de ese método? ¿Recuerda lo que es la asignatura? Devuelve un array list de números. Exactamente, va a devolver un array list de números. Bien, entonces, ¿recibe algún parámetro? No. No. Entonces, lo que deberíamos hacer es acá agregar otro método que sea public astra array list de número, ¿tá? Get números o como lo queramos llamar. Fíjense que aparecería acá otro método entonces que va a estar en la clase abstracta. Si yo ese método lo defino en la clase abstracta, ¿qué me va a implicar o qué me obliga a mí? Implementarlo en las clases hijas, en todas. En las clases hija. Entonces, una clase hija número, ¿qué es lo que hará? Devolverá un array list con cuántos elementos. Con sí mismo. Consigo mismo. Claro, exactamente, con un solo número que es el valor que tenga ahí, ¿tá? O con el mismo. Depende en cómo lo haga, si retornamos los números como objeto o si retornamos un array list de tipos primitivos de valores, como ustedes lo quieran hacer, estaría bien igual, no habría problema. ¿Tá? Eso en el caso de los elementos simples que son los números. En el caso del término, ¿quiénes deberían implementar ese obtener números? ¿Qué les parece? Fíjense que Tendría que implementarlo también en la clase término. acá la duda que nos puede llegar a aparecer es, ¿lo implementa a término o lo tengo que implementar en cada una de las subclases? Fíjense que en el caso de término no implementó la evaluación, sino que la evaluación la implementaron las clases compuestas hijas, división, multiplicación. En el caso de obtener números, ¿la tendrá que implementar término? ¿Lo puede implementar o lo tienen que implementar las clases hijas? Se implementan las clases hijas. ¿Qué les parece? Yo en mi caso lo implementé en el término directamente. Fíjese, si uno hiciera la implementación en las clases hijas, lo más probable, o lo más probable que va a pasar es que va a llegar. Va a llegar al mismo código en todas las clases hijas. ¿Ah? Entonces, uno puede elegir, bueno, está bien, pruebo en las clases hijas. Entonces, cuando lo haga en las clases hijas, voy a llegar al mismo código. Entonces me voy a dar cuenta, no, es el mismo código que hago. Lo subo a la clase padre. ¿Está? Entonces, en términos. Entonces, lo adecuado sería implementarlo en términos porque el operador no juega ningún rol en obtener los números. Es decir, yo no le voy a aplicar suma, resta o división. No, simplemente de las expresiones que hay acá o de las de acá me quedo con los números y no hago nada específico. Simplemente, ¿qué hago? Voy haciendo la unión de las listas. ¿Tá? No hay nada relativo a la operación, ¿tá? Que se aplique en cada una de estas. Entonces sí, lo puedo definir arriba. Bueno, de manera similar, ¿qué pasa con el resto de las operaciones? Bueno, va a pasar lo mismo, es decir, ver, imprimir de cierta manera. ¿Qué otro pedía? Ver los operadores, ¿está? ¿Qué más había? El cálculo de expresión opuesta. Bueno, todos esos van a ser servicios que yo voy a tener que definir también en la expresión, ¿está? Y cada una de las subclases tendrá que ir definiendo e implementando. Ahí vamos a tener variaciones de qué es lo que se puede implementar en uno o en otro. Bien, vamos entonces a tratar de completar el panorama de la solución teniendo en cuenta todos esos métodos. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, fíjense que ahora la expresión no solo tiene el eval, sino que, por ejemplo, tenemos una lista de números. Fíjense que yo acá lo implementé utilizando una lista de floats. Pero bueno, podría, si quieren, también ser una lista de los números como la clase que tenemos acá. Fíjense acá, que dijimos que iba a devolver un array list.
Y fíjense que está definida en términos no de ArrayList, sino de list. ¿Será eso compatible? ¿Tiene algún beneficio hacerlo así? La idea es que vamos a devolver un ArrayList de números, ¿está? De floats. Pero fíjense que la declaración acá de la asignatura de este método dice, bueno, no recibís ningún parámetro y retornás una lista, no un ArrayList. Ayer vieron interfaces, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, para completar un poquito el panorama, Java modela lo que es muchas de sus jerarquías teniendo en cuenta, primero hay una serie de interfaces, por ejemplo, list es una interfaz, después suele haber alguna clase abstracta que agrega algún comportamiento que pueda ser definido y después clases concretas específicas como por ejemplo ArrayList o LinkedList. Fíjese que yo podría haber definido este método como que acá me devolvía un ArrayList. Y no está mal, está bien hecho hacerlo con ArrayList. Pero en vez de devolver un ArrayList, yo lo definí en términos de list. Tiene una pequeña mejora, ¿no? Si ponen ArrayList va a estar bien el ejercicio, pero ¿se dan cuenta cuál sería la mejora? ¿O qué ventaja tiene? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Que entendés el tipo de lista que sea, te pueden pasar. Claro, exactamente. Te independizás del tipo de lista. No estaría mal que yo acá esto lo declare como un retorno de ArrayList, ¿tá? Pero, ¿por qué me voy a atar a ArrayList? Si yo, declarándolo en términos del tipo más padre, el tipo abstracto, puedo lograr que si a mí me interesa alguna subclase o más adelante cambie, me puedo pasar y me conviene por una cuestión de eficiencia. Digo, no, el ArrayList estoy creando y destruyendo, se modifica demasiado, pierdo tiempo en asignar el arreglo, necesito una estructura más dinámica para manejar el tipo de lista que estoy usando, uso una lista vinculada, ¿tá? Y mi código sigue funcionando, ¿por qué? Porque fue pensado en términos de la clase padre. Entonces, no está mal que lo hagan con ArrayList y en general la mayoría de ejercicios por ahí acá para ArrayList, pero si quiere una pequeña mejora es declararlo de el tipo más abstracto, en este caso sería la interfase lista. Lo mismo para los operadores. Fíjense que hay que devolver qué operadores tiene. La idea es devolver una lista con los operadores, no ir devolviendo objetos, sino simplemente los operadores. El cálculo de la expresión opuesta, ¿tá? Es también, así como tenía el eval que retornaba un float, bueno, la opuesta retorna un float, pero con el cálculo opuesto. Una variante que por ahí que ustedes pueden hacer para practicar el ejercicio o reforzarlo es modificar este inciso en vez de decir no, que la expresión opuesta evalúa y retorna valor, es obtener la expresión opuesta como objetos, ¿no? De manera de agregarle otro inciso al ejercicio. ¿Bien? También nos pide una representación para imprimible. Bueno, lo típico es podemos hacer un método imprimir si quieren, o aprovechamos ya la misma asignatura que ya sabemos del toString que viene de Object para mantener esa línea. Y la normalización, que nos permite entonces, dada una expresión, la normalizamos dividiendo por un cierto número. Esta sería una versión simplificada. Podemos tener una versión por ahí un poquito más compleja, que la normalización no necesariamente sea por un número flotante, sino que podría ser a su vez por otra expresión. Si fuera otra expresión, ¿de qué tipo entonces sería el parámetro que pase acá? De expresión. De tipo De función. expresión, exactamente. Fíjense que no sería demasiado complejo. Simplemente decir que esto es una expresión y cuando tengamos que hacer la normalización le decimos esa expresión, evaluate y dividimos por ese valor. Nada más. Bien. Y bueno, les dije que no pensaran en copia, pero bueno, copia sigue por la misma línea, ¿no? Es decir, ese servicio de hacer una copia de los objetos, ¿tá? Y yo tengo un más, un 2 y un 3. Esta sería una instancia de suma. Y estas serían instancias de número, ¿tá? Entonces, el hacer una copia, fíjense que lo que nos va a devolver es algo de tipo expresión, para poder devolver ya sea instancias de suma, restas, multiplicaciones o instancias de número. Pero la idea es que estos objetos sean copiados y yo devuelva entonces otro objeto que es
que es un más, pero está en otra dirección de memoria, está ubicado en otro lugar. Y lo mismo, un 2 y un 3, que son otros objetos que están en otro lugar de memoria, ¿no? Entonces, eso es lo que debería ser la copia, ¿no? Entonces, dada esta expresión, generar una copia de la expresión que mantenga la misma estructura, pero con otros objetos. Por ahí se van a encontrar en otros ejercicios que les pida copia, que a veces se combina la copia con con un filtrado, ¿tá? Les va a decir, bueno, genere una copia de esta estructura quedándose con los elementos que cumplen cierta condición. Bueno, por ahí hay variantes de eso. En este caso, es un copia puro que no aplica ningún filtro, sino que simplemente se remite a ir haciendo copia uno a uno de los objetos que forman parte de la jerarquía. Lo importante de cuando hagan copia es que no rompen la estructura, es decir, el copia no aplana en una lista o no devuelve en una lista todos los objetos, sino que devuelve una jerarquía que respeta la organización. Es decir, yo tenía un más, devuelvo un más. No devuelvo una lista que tiene un más y después acá tiene un número y acá otro número. No, no devuelvo acá un array list de expresiones, devuelvo una expresión, ¿tá? Y entonces mantengo la organización de mi jerarquía. Bien, bueno, vamos a ir resolviendo entonces ahora un poquito. Algunos de los incisos no lo vamos a ver todos, porque bueno, muchos son similares, son cuestiones más de implementación, pero va por más o menos por la misma línea. Bien. Bueno, recuerden que dijimos que si yo tengo la clase abstracta, las subclases tienen que rellenar todos los puntos que quedaron abiertos, ¿no? Entonces, ahí viene. Entonces, tengo que ir completando todo lo que me falta. Bueno, fíjense que son todo un conjunto de métodos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no declarara alguno de estos métodos en la clase padre? Supongamos, vamos a ver, por ejemplo, el primero que veamos, el getNúmeros. Supongamos que esto no lo declaro en la clase padre y lo declaro en las subclases. ¿Qué beneficio tiene declarar esto si no tiene ningún comportamiento que es reutilizable? Te garantiza que las subclases sí o sí tienen que implementarlo, entonces si por alguna razón te olvidas de escribir el método en alguna de las subclases, saltaría error antes de la compilación porque la clase no, como no desarrolla, digamos, los métodos de la clase padre. Claro, yo me garantizo de que sé que todas las expresiones van a entender este método. Entonces, si yo no lo declaro acá, se me cae abajo todo lo que es el polimorfismo dinámico, porque el compilador antes en Java va a hacer el chequeo de tipo. Y cuando yo declare algo de tipo de expresión, y esa expresión le quiera enviar el mensaje getNúmero, más allá de que nunca va a haber instancias de expresiones, van a ser números, o sumas, o restas, multiplicaciones, el compilador va a decir, no, usted no le puede mandar ese mensaje porque expresión no tiene definido el getNúmeros. Entonces, sí o sí, ustedes verifiquen, por ahí a veces les pasa cuando realizan algún elemento compuesto, se dan cuenta que el método está y lo ponen únicamente en los hijos, pero no lo abstraen en la clase padre. Si no lo abstraen en la clase padre, ya el compilador les va a dar un error. Entonces, revisen que cuando ustedes agreguen algún método en algún hijo simple o compuesto, vean si no tiene sentido que esté arriba, que es común a todo. Puede pasar que haya algún método que sea propio, por ejemplo, únicamente del compuesto, ¿está? Y no necesitan agregarlo arriba. Pero en general va a pasar que en las composiciones los métodos van a estar en los dos. Entonces, si están en los dos y los van a tener que usar para los dos, los tienen que definir arriba porque si no se les viene abajo el soporte de binding dinámico y polimorfismo. Bien, entonces, esta clase abstracta nos permite definir las subclases, es una plantilla a partir de la cual podemos crear las subclases y vamos a ir empezando a crear cada una de ellas. Vamos a empezar por las simples, que serían los números. Bien, hasta ahora el número tenía su valor, su variable de distancia y sabíamos cómo evaluarlo. Bueno, vamos a ver alguno, por ejemplo, el número. En el caso de los números, fíjense que devolvemos algo de tipo lista. ¿Por qué? Si devuelvo algo de tipo lista, puedo devolver algo de tipo ArrayList.
Porque no habías dicho que la lista era independiente de cualquier lista que reciba. No, sí, va por ese lado, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué concepto que Porque la array list es una subclase de lista. bien, eso es una subclase y eso a qué me lleva? ¿A qué concepto? Que la puede usar. A Sí, la pero ¿por herencia, qué? ¿no? La array Sí, list. por la herencia. Pero ¿cuál es el concepto involucrado? Polimorfismo. El polimorfismo, referencias polimórficas. En Java uno lo que tiene es el polimorfismo y recuerda qué tipo de polimorfismo. El polimorfismo de inclusión. ¿Ah? El polimorfismo de inclusión, que es lo que nos dice que cuando yo tengo algo de tipo, en este caso lista, si yo tengo algo de tipo lista, ¿ah? Que es esta lista que retorno, supongo que es L, puede referenciar a instancias de lista o de cualquiera de las subclases. ¿Está? Obviamente, cuando están involucradas interfaces o clases abstractas, no puedo crear instancias de esas clases o de esas interfaces, sí de las hijas. Pero bueno, ahí está el hecho de tener la capacidad de tener referencias polimórficas y en Java se da el polimorfismo de inclusión. Me manejo dentro de la jerarquía, es decir, el padre o cualquiera de los hijos en cualquier nivel de profundidad. Hay otros lenguajes que tienen un polimorfismo que se llama universal. No me manejo dentro de esa jerarquía, sino no hay problema, puedo referenciar a lo que sea. El problema es esos lenguajes por ahí sirven para otro tipo de aplicaciones, por ahí para prototipos, para hacer las cosas más rápido, porque pasa que por ahí no detecto los errores en tiempo de compilación y cuando está ejecutando le envío un mensaje a alguien y alguien me dice, no, yo no entiendo ese mensaje. Bueno, pero bueno. Manejando lo que es en Java, bueno, eso está asociado a lo que es el polimorfismo y a las referencias polimórficas. Entonces, para obtener los números, creo la lista, a la lista le agrego el valor y retorno la lista. Fíjense que siempre los elementos simples, con la información que ellos tienen, en este caso es el valor, hacen algo. Bueno, o evalúo, retorno el valor, o genero la lista con los números que tengo. Bien, ¿qué es lo que haría un... Vamos a completar el resto del elemento simple. Los operadores, fíjense, en operadores no, un número no tenemos operadores. Entonces, ¿qué hago? Bueno, devuelvo una lista vacía. La opuesta de un número es simplemente el número. Podría llegar a pensar, como no hay operación, podría decir, bueno, uno podría decir, bueno, el número, si lo tomo positivo, lo paso a negativo y podría ser, no habría problema. Sería una cuestión más que nada de funcionalidad, no sería lo importante, ¿bien? La conversión a string, bueno, utilizo esta forma de convertirlo o alguna otra forma que quiera, porque simplemente de retornar el string de ese número. La normalización, en este caso estamos haciendo una normalización simple dividiendo por un número, podría venir una expresión acá, sino también. ¿Qué es lo que hago? Bueno, fíjense, retorno el número normalizado, es otra expresión. Y bueno, y ya que está, nos adelantamos un poquito a la copia. Fíjense que si yo estoy copiando un número, ¿instancia de qué debería devolver? Y bueno, una instancia de número. Una cosita, ¿podría yo acá en vez de hacer un return new de número valor, hacer un return de dis? No, porque se rompe el encapsulamiento. ¿Qué les parece? No, porque Estamos cuando haces referenciando return al mismo this, objeto. Porque si hago return, ahí no estaría rompiendo el encapsulamiento. Lo que sí no estaría cumpliendo es lo que pide el ejercicio, hacer una copia. Si retorno dis, va a ser el mismo objeto y no es una copia del objeto, es el mismo objeto. Entonces siempre, en los casos que le pida copia, devuelven algo nuevo, un objeto nuevo. No es lo mismo que hacen, por ejemplo, ustedes cuando están haciendo un buscar. ¿Ah? En el buscar sí, por ahí devuelven el propio objeto. ¿Ah? Entonces, fíjense que ahí hay algunas diferencias. Bueno, vamos a completar el resto de los elementos compuestos. Bien, teníamos la clase término, que era la clase compuesta intermedia.
Fíjense que teníamos las dos subexpresiones y acá por una cuestión de facilidad o simplificación le vamos a agregar un operador. Pero no va a tener el significado de la semántica que habíamos tenido en la primera solución, que lo usábamos para ver si era un más, así una cosa. No, no. El operador simplemente lo vamos a usar como string para resolver el servicio de la impresión. Nunca vamos a hacer si esto es del tipo más, hago tal cosa, si es del tipo menos, hago tal cosa. Simplemente para el soporte de resolver la representación como string. Bien, entonces, el término va a agregar al constructor ese operador que vamos a utilizar. Y a la implementación del operador, retornamos, bueno, el operador que corresponda, ¿no? En el caso de los números, fíjense que nos quedaba la duda, bueno, o habíamos tenido las alternativas de los números, algunos habían dicho que lo implementábamos en la subclase, otros dijeron que lo podíamos implementar en la clase padre, en este caso término. Fíjense que tiene sentido implementar la clase término porque no hay nada en el código que dependa de la operación específica. El obtener los números en una expresión suma es lo mismo que si yo tengo una expresión suma de 1 y 2 y tengo una expresión resta de 1 y 2, ¿ah? El obtener los números, en ambos casos, si se recibe el mensaje get números, ¿qué hace? Propaga el mensaje del número a izquierda, propaga el mensaje get número a derecha, acá lo mismo, y va retornando los números. Y en los dos casos, ¿qué hace? Lo que retorna acá lo une a lo que tiene acá, lo que retorna acá lo une a lo que tiene acá. Las implementaciones, más allá si esto fuera un más, un menos, un por, un dividido, serían las mismas. Entonces, por eso es que lo definimos en la clase padre. A ustedes les puede pasar que si no se dan cuenta de eso al principio, bueno, lo definen abajo. Entonces, siempre, así como les dije que hacemos verificaciones de constantes de tipo, bueno, lo otro que hacemos es verificar que no haya código repetido. Entonces, a ustedes les va a pasar que en la subclase más, menos, por dividido, si no se dieron cuenta que esto iba acá en la clase padre, les iba a quedar el mismo código. Entonces, esos síntomas de que el código está duplicado o parecido, bueno, nos tienen que llevar, bueno, o a abstraer o a distribuir mejor las responsabilidades. En este caso, bueno, es definir en la clase padre común a todas las expresiones compuestas término la implementación de este método. Fíjense que simplemente es retornar una array list, propago a izquierda o a expresión 1, propago a expresión 2 y voy agregando los valores que me van retornando. Fíjense que acá porque lo agregamos con addall. ¿Qué les parece? Porque una expresión puede tener varios números. Claro, si lo agregamos con add, ¿qué es lo que estaríamos generando? Generamos listas de listas, nos van quedando, el primero nos devuelve una lista, esta otra lista, entonces en la lista de arriba del padre acaba de haber metido una lista con otra lista y recién acá los elementos. Entonces, con el add-all, de cierta manera, vamos aplanando y lo que nos van devolviendo acá, que son listas, los vamos metiendo en el mismo nivel, como listas, haciendo la unión de las listas. Bien, los operadores. Algo similar, ¿está? Fíjense que, bueno, justo lo borré, pero es la misma idea. Es decir, si yo tengo un más, 1 y 2, y un menos de 1 y 2, de cierta forma uno diría, bueno, está bien, esto depende de si es una operación más o si es una operación menos. Está bien, entonces como depende de eso, debería ir en las subclases y de cierta forma sí, porque quién sabe qué es una operación más o una operación menos. Pero bueno, fíjense que, ¿qué es lo que yo había hecho? Había definido ese operador en la clase término y entonces al haberlo definido a este nivel, me ahorro tener que implementar en las subclases el operador, sino que lo hago simplemente retornando, acá justo que se me borra, el operador, está ahí abajo, justo no puedo llegar. En el toString hago toString de expresión 1,
y lo concateno con el operador que tengo definido acá. Entonces, cuando yo vaya creando las subclases, les voy a decir, bueno, cuál es el operador que define cada una. Ahora lo vamos a completar. Pero bueno, si no me daba cuenta de poner un operador acá, bueno, lo hacía en las subclases. Iba a tener, sí, que tener distintas implementaciones para cada uno. No estaría mal tampoco, pero bueno, con eso me ahorro un poquito de trabajo. Bien, entonces, fíjense que vamos a ver la multiplicación. En el constructor yo de una ya le paso el operador que tiene asociada la multiplicación cuando lo creo, ¿está? Entonces ya de una, cuando creo la multiplicación, en ese operador ya sé cuál es el carácter asociado y lo utilizo ahí abajo en el toString directamente, y con eso me ahorro tener lo que definir en cada una de las subclases. Bien. La evaluación tal cual como lo teníamos hecho hasta ahora. La opuesta, fíjense que si yo tengo una multiplicación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar propagar opuesta por expresión 1, propagar opuesta por expresión 2, y en vez de hacer la multiplicación, hago la división. Fíjense que todos los mensajes, los elementos compuestos, siguen la misma línea. El mensaje que recibo lo propago a los hijos y hago algo. Lo mismo en la evaluación. El mensaje que recibo de evaluación lo propago a los hijos y hago algo. Si a mí me queda en la implementación de este método y yo tengo que andar fijándome. A ver, espera que voy al chat, así lo miro. En get operadores no tendrías que añadir el operador del término también. Está en get operadores. Claro, porque en get operadores vos estás Sí, está bien, perfecto. Me comí una línea, muy buena acotación. Ahí, fíjense que el get operadores, yo le agregué los operadores de izquierda a derecha, pero no le agregué el propio operador, ¿está? ¿Se ve? Muy bien acotación. Eso una vez hace copy-paste y a las apuradas queda algo mal. ¿Se entendió lo que agregó Leonardo? Ese operador que yo tengo acá, lo tengo que agregar en operadores, ¿está? Así como tengo list add, operador de expresión 1, operador de expresión 2, list.add, el operador. Perfecto, muy buena acotación. Ahí está. Ahí lo completaron. Estaban atentos, bien. Gracias. Sí, Yo tenía una duda. ¿Por qué la sí. clase de término es abstracta si no implementa ningún método abstracto? No, quedan métodos abstractos, porque quedan, fíjate, por ejemplo, el evaluación fue declarado abstracto en expresión. Término no lo implementó. Ok, Entonces, uno podría, si quieren, podría decir y repetir, bueno, declaro término abstracto y vuelvo a decir public, abstract, flow de val, pero no tiene sentido que lo vuelva a repetir, porque yo al estar heredando de expresión y no haberlo implementado, ya por el propio mecanismo de herencia, estoy heredando ese método como abstracto. ok. Entonces no lo vuelvo a repetir. Y fíjate, eso te pasa con eval, te va a pasar con get opuesta, ¿tá? Fíjense, get opuesta tampoco lo tiene implementado, te va a pasar lo mismo con normalizada y te va a pasar lo mismo con get copia. ¿Tá? Bien, buena pregunta. Pero entonces se asume que ya existen los métodos en el abstract. En términos ya, fíjate, la clase de expresión había declarado todo como abstracto. Si yo alguno de esos métodos de expresión no los implemento acá, quedan como abstractos. Por eso que la clase la declaro como abstracta. No vuelvo a repetir que tiene el eval que es abstracto, que tiene la opuesta que es abstracto, que normalizada es abstracto. Ya, si no lo implemento, ya es por el propio mecanismo de herencia, heredo todo lo que tiene el padre. ¿El padre cómo los tiene? Y los tiene todo abstracto. Entonces, la clase debería seguir abstracta, o si implemento algunos, como hice acá, está bien. Implementé 3 o 4 métodos que los pude hacer concretos, pero me quedaron otros 3 o 4 que son abstractos. Bueno, la clase sigue siendo abstracta. Claro, lo que sería es que poner la expresión es abstracta
Porque tiene método abstracto. Entonces Sí, después hereda los métodos abstractos, claro, yo pero heredo como todos el los término abstractos nunca y lo algunos sí. define, entonces si no define todos los métodos abstractos, se declara abstracta esa clase para así Exactamente, esa es la lo idea. define Si lo no hijo. de, Los nietos serían si, en este caso. claro, si yo no implemento todos los métodos abstractos, la tengo que volver a declarar abstracta. Bueno, una buena pregunta, pues. Claro, claro. Bien. Uno a veces lo puede volver a repetir, pero conceptualmente estaría mal, porque ya uno tiene la idea de que si heredo, heredo todo. ¿Tá? Por ahí a veces pasa, nos parece que no, como no lo implementé, no lo heredo. No, heredo la declaración y la declaración dice que está el método, pero que no tiene implementación. Heredo tal cual es. Fíjense, bueno, la normalizada, normalizo a izquierda, normalizo a derecha y devuelvo una instancia de multiplicación. Y la copia, algo similar. Fíjense que la copia va manteniendo la jerarquía, es decir, copio por expresión 1, copio por expresión 2 y devuelvo algo de tipo multiplicación. Bien, bueno, y así debería ir completando todo el resto de las operaciones. La división, cómo evalúa, cómo calcula la opuesta, cómo normalizo y cómo hago la copia. Bueno, lo mismo para la suma. ¿Ah? Bueno, voy rapidito porque es exactamente lo mismo. Está más que nada simplemente para que les quede. Entonces, lo mismo la potencia y la resta. Que nada para que les quede. Después, ¿cómo lo uso? Bueno, creo una expresión de multiplicación con un número, con una expresión de división con otros números y voy pidiendo ciertas operaciones. A modo de resumen, les quedaría la jerarquía de esta forma. Fíjense la clase abstracta expresión que define todo el conjunto de métodos. En este caso nos pasó que los métodos eran todos abstractos. A veces en otros casos puede ser que algunos los podamos implementar y está bueno que tengamos métodos implementables, pero bueno, todo depende del contexto del problema. Siempre entonces la clase abstracta define la plantilla, definimos todos los puntos, operadores, puesta, normalizada, copia, que tienen que implementar todas las subclases. Tenemos elementos simples como número, elementos compuestos. En este caso tenemos la clase intermedia que abstrae el comportamiento común de todos los elementos que son compuestos. Algunas partes las pudimos implementar como operador, números, operadores, etcétera. Y otras, obviamente, que dependen del cálculo propio de la operación matemática que esté involucrada, las implementamos en la subclase. Bien, bueno, ahora la solución está bien, ese sería a lo que tiende la solución del ejercicio, pero bueno, podemos hacer alguna mejora. A ver, espera que... la idea es, vamos a tratar de centrarnos un poquito en la copia para ver si podemos mejorar algo. Entonces, fíjense cómo implementamos la copia hasta ahora. Tenemos, bueno, en término, definimos término como su clase de expresión, ¿tá? Y supongamos que querramos hacer la copia pensando, bueno, tratemos de abstraer a ver si podemos abstraer la copia de alguna forma, ¿tá? Pero bueno, lo que tenemos hasta ahora es simplemente esta parte. Tenemos el término, ¿tá? Tenemos nuestro término, que definió entonces como abstracto la copia, y una subclase específica, por ejemplo, multiplicación, ¿tá? Que lo que hace es definir cómo se copia una multiplicación. La idea es que traten de pensar, a ver ahora, bueno, y tenemos en el caso del número, recuerdan que devuelve una copia de número. Traten de pensar si ahí, en 5 minutitos, no pueden hacer una mejora para tratar de abstraer y definir a cierta forma algo que se pueda reutilizar en la parte de copias. Más que nada focalizado en la parte de las expresiones compuestas. ¿Ah? Piensen los 5 minutitos a ver si se les ocurre algo. ¿Se entiende la idea? Es decir, bueno, hay partes que pareciera que son parecidas. Miren, por ejemplo,
cómo se hace la copia en la multiplicación, cómo se hace la copia en la resta, en la división, en el producto, y ver si hay algo que no puedan abstraer y definir en común en la clase padre. Directamente no se puede hacer, pero habría alguna forma, algún mecanismo que por ahí podrían llegar a pensar a ver si lo pueden hacer. Piénsenlo 5 minutitos y después vemos la solución. ¿Se entiende cuál es a lo que apunto? No, no la solución, sino que, bueno, qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, traten de ver si identifican, piensen 5 minutitos, viendo, a ver si yo les dejo la implementación, así ya lo pueden ver. Fíjense acá, por ejemplo, dejo esta que vimos, por ejemplo, la división y la suma. Fíjense en lo que es la parte de copias. Fíjense que hay algo, partes que son parecidas. Ver si de alguna forma lo pueden llegar a subir a término o no, o si no se puede y lo tenemos que dejar así. Esa sería la pregunta. Piensen 5 minutitos y lo vemos. Sí, la apuesta hace el cálculo opuesto. ¿Ah? Invierte las operaciones. Es por definición por los requerimientos del ejercicio. Ahí Manuel está poniendo en el chat si se puede generalizar y hacer un new de término. Piensen, está buena la propuesta y está bueno lo que nos abre. Siempre piensen, cuando hacen un new, ¿qué es lo que dijimos que tenemos que verificar? Que no hagamos un new de una clase abstracta. Entonces, new de término. Fíjense que término es una clase abstracta, con lo cual nunca vamos a poder hacer un new. Entonces, esa parte lo descartamos. ¿Ah? La idea es, sí, bueno, como era generar ese atraer, uno se podría haber tentado a hacer un new de término. Adicionalmente, tenemos el problema de que es una clase abstracta, no podemos hacer un new, y adicionalmente, si hacemos un new de término, cuando hacemos la copia, necesitamos hacer un new de lo específico, no de lo general. Si estoy haciendo una copia en más, no podría devolver un término, debería devolver algo de tipo suma, si tengo algo de resta, algo de tipo resta. Entonces, por ahí lo vamos descartando, pero está bueno como alternativa. Piensen por ahí un poquito más a ver qué se les ocurre.
Bien. Bueno, esa es la pregunta que teníamos, ¿no? A ver si podemos extraer el comportamiento de copia. Vamos a tratar de ir viendo a ver qué podemos llegar a hacer. ¿A alguno otro se le... ahí pusieron, bueno, Juan puso, podría utilizar los métodos que devolvían los números y los operadores, y no iría por ese lado, no. Vamos a ir viendo un poquito con lo que habían planteado de Manuel del término. ¿Ah? Entonces, uno se podría haber tentado decir, bueno, en término defino el copia creando términos. Pero bueno, es lo que yo les comentaba ahí. ¿Tá? No puedo crear instancia de término porque término es una clase abstracta. Y adicionalmente tengo que devolver lo específico de la expresión cuando hago la copia. Si yo tenía una expresión que era suma, devuelvo algo de suma, no algo de término que no es algo específico. Entonces, descartado por esto, es un control básico siempre. Cuando hagan new ustedes de cualquier clase, verifiquen que no sea abstracta. Si están creando una instancia en clase abstracta, algo viene mal. ¿Bien? Entonces, claramente, por un lado, no puedo extraerlo de esta forma usando término, por el hecho de que es abstracta, y adicionalmente debo devolver algo concreto, que sea de multiplicación. Pero ¿qué pasa? Si uno mira el código de la copia, por ejemplo, en clases, por ejemplo, resta y potencias, es muy parecido. Esta parte de get copia expresión 1, get copia expresión 2, esto es muy parecido. Entonces hay algo que tiene pinta que va igual, pero lo distinto es esto. Esto que hacer un new de resta, un new de potencia, es claramente en cada una de las subclases, porque yo el new de resta lo voy a hacer únicamente en resta, el de potencia en potencia, y lo mismo para suma. Entonces, claramente hay una parte que sí o sí tiene que quedar en las subclases, y hay otra parte que sí podría abstraerse. Bueno, entonces ahora la pregunta es cómo logramos hacer eso, que esta parte que es común a todo quede en la clase del padre y lo que es específico en la de clase hijo. Bueno, eso por ahí es lo que vamos a intentar de resolver. Bien. Bueno, lo que vamos a hacerlo, lo vamos a resolver de la siguiente forma. Por ahí la idea es, bueno, como hay una parte sí que queda en los hijos y una parte que sube, entonces lo que podemos llegar a hacer es lo siguiente. Sabemos que sí o sí, en término, vamos a definir, va a estar el copia y lo vamos a implementar. ¿Tá? Y sabemos que hay una parte que la podemos implementar, que sería esta. Es decir, a una expresión, a la expresión 1, devolveme la copia. A la expresión 2, devolveme la copia. Eso sí lo puedo implementar porque no depende de la operación. Ahora, está la parte que dependía de la operación, que era crear el término específico, el término de más, el término de menos, el término dividido. Esa parte de ese término, lo vamos a delegar ¿en qué? En un método abstracto, ¿tá? Que lo vamos a llamar getCascarón. Ese es el nombre que le ha puesto Luis en distintas cursadas, así que vamos a mantener ese nombre para por ahí los que conocen o se encuentran algún ejercicio, le seguimos poniendo ese nombre. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, la clase término va a agregar este método abstracto y las clases hijas van a implementar este getCascarón. La parte específica, que es la creación de la subclase específica, una instancia de multiplicación, una división, una resta, suma, la crea cada una de las subclases. Entonces, por ejemplo, la multiplicación en el getCascarón retorna una instancia de multiplicar. La de división, una instancia de dividir, y así con cada uno. Y de esta forma pudimos abstraer este método en términos de ¿qué? De llamar al getCascarón y hacer las copias. Entonces, fíjense que obtenemos la copia izquierda, copia derecha, la seteamos en la expresión y retornamos la copia de la expresión. Entonces, eso que estaba duplicado en todos los hijos, si bien no era mucho, pero hay una cierta parte que está duplicado, en otros casos puede ser en algún otro algoritmo mucho más código duplicado. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos abstraerlo a partir de este método getCopia, dejando una partecita, como es el método getCascarón, para que lo definan los hijos. Este tipo de método
tiene un nombre específico, no sé si se acuerdan. ¿Recuerdan el nombre? Fíjense que este método getCascarón, ¿qué tipo de método es? Bueno, abstracto. ¿Recuerdan qué tipo de método era? No. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí lo veo. Es un método template. ¿Verdad? El método template, ¿tá? Define el esqueleto de un algoritmo que al menos llama a un método abstracto. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá, este es un algoritmo muy simple, pero es el esqueleto de un algoritmo que al menos llama a un método abstracto. Llama a este método getCascarón. Entonces, lo bueno del método template es que todas las subclases que yo vaya agregando, suma o multiplicación, o todas las nuevas que aparezcan, ya van a saber cómo copiarse. Lo único que tienen que hacer es implementar el cascarón, ¿tá? Que sería en este caso devolver la instancia específica de la operación que ellos representan. Bien, entonces, lo bueno es que lo heredo en todas las subclases, ¿tá? Y solo implemento esa partecita que es específica, ¿tá? Entonces, bueno, eso es lo que se llama un método template, ¿tá? En Java o en otros lenguajes no hay forma de decir, bueno, no, así como uno en Java dice, bueno, no, esto es un método abstracto, uno no dice que esto es un método template, no lo anota de ninguna forma, sino simplemente uno sabe que es un método template por el hecho de que acá se define el esqueleto de un algoritmo y que al menos llama a un método abstracto. Puede llamar a uno, puede llamar a varios, no importa, pero lo bueno es que ese método es reutilizable. Entonces, cualquier nueva subclase que aparece, de una ya lo tengo implementado. Ahí preguntan, con get normalizada podríamos hacer lo mismo. A ver, vamos a ver la implementación de normalizada. Fíjense que podría llegarse a hacerse por lo mismo, porque llama normalizada por un lado, normalizada por el otro, y después crea lo concreto. Tiene la misma pinta, ¿tá? Entonces, pues, muy buena la acotación, ¿tá? Entonces, podríamos llegar a hacer lo mismo. Es una pequeña mejora. Si lo hacían de esta forma, no estaba mal, pero bueno, la otra le agregué un plus un poquito adicional, que lo hace de cierta forma un poquito más elegante y más flexible y más reutilizable la solución. Bien, bueno, con esto terminamos acá con el ejercicio porque no nos va a dar más tiempo. Les dejo una pregunta como para que, bueno, habían quedado varias. Una era, bueno, la expresión opuesta, agréguenle la modificación que en vez de evaluar, retorna una expresión opuesta, es decir, así una jerarquía de expresiones. Y otra tarea que por ahí podrían llegar a hacer con este ejercicio es relacionado con lo que vieron con Marcelo en la clase de ayer, es, bueno, ¿qué pasa si el Congreso dijera, no, quiero mantener o obtener una lista ordenada de expresiones, por ejemplo, con respecto a el valor de la expresión? Y la quiero, por ejemplo, ordenar en base a ese valor. Esa podría ser una alternativa, ¿tá? Y va a ser esa única forma de ordenar las expresiones. Entonces, yo tengo una serie de expresiones, tengo 10 expresiones, las quiero ordenar de acuerdo al valor que tiene de evaluación. Esa sería un ítem. Otro ítem sería, no, yo ahora quiero mantener esas expresiones ordenadas, no solo por el valor de evaluación, sino por algún otro elemento. Por ejemplo, podría ser, no tenemos definido la cantidad de expresiones, a ver, podría ser, bueno, supónganse que lo ordenamos por la cantidad de números que tenga, ¿tá? Por ahí hay que ver si agregar algún servicio o no, pero bueno, la idea es que vamos a querer obtener una lista ordenada, pero por distintas formas, por lo que da la evaluación o por lo que da la cantidad de números que tenga, o podría ser por la representación de string textual, podría ser. Tengo múltiples órdenes. Entonces, bueno, ¿cómo incorporo o qué me implica ese cambio
a mi solución para poder tener un criterio de ordenamiento o múltiples criterios de ordenamiento para las expresiones. ¿Se dan una idea por hacia dónde va eso? No lo vamos a alcanzar a resolver, pero bueno, como para que tengan una idea. Relacionado con lo que vieron ayer. ¿Se acuerdan? Si yo tengo que ordenar, supongamos la primera versión, que es por el valor de la evaluación. ¿Tá? Por ejemplo, esta parte de la evaluación. ¿Qué debería hacer para comparar? ¿Qué mecanismo vieron? Directamente igual en el main podrías hacer un collection sort de lo que te devuelva y te lo ordenaría. Lo ordenaría, sí, pero está bien, uno en el main o podría tener un congreso de matemática que tiene el servicio de ordenar lista de expresiones, por ahí sería lo más adecuado, pero también iría por ese otro lado. Pero hay una restricción que para que te lo ordene, ¿qué deberíamos pedirle y a quién? El collection sort lo ordena, pero ¿qué restricción tiene que tener o qué se le exige a los elementos que va a ordenar? Así como los tenemos, no los puede ordenar el collection sort. ¿Y no existe un método de comparación? Sí, ¿y qué debería agregar para el método de comparación? No, compare tú o... Sí, bueno, el compare to, perfecto. ¿Quién debería implementar el compare to? La expresión. La expresión, el término, las subclases concretas, ¿qué les parece? Ayer vieron que para ordenar podían utilizar el collection sort, que permite ordenar cualquier lista, pero eso supone que los elementos que van a estar en esa lista son comparables, es decir, han implementado la interfaz comparator, ¿no? Comparable. ¿Tá? Implementando el método compareTo. ¿Tá? Entonces, si yo tuviera una lista de expresiones, ¿tá? El collection sort recibiría una lista de expresiones, entonces, ¿qué se le va a pedir a las expresiones? Que implementen qué cosa. La interfaz comparable y que implementen el método compareTo. ¿Cómo implementarían el método compareTo? Bueno, en este caso es usando la evaluación. Entonces, si yo quisiera ordenar de una sola forma, la clase expresión diría implement comparable y implementa el método compareTo acá. ¿Cómo lo implementaría? ¿Sería abstracto o concreto? ¿Esto no sería un template? Es un template, exactamente, sí. Es un template porque va a ser el método compareTo y lo vamos a implementar usando el eval. ¿Tá? Va a decir return si vamos a ir diciendo las condiciones, o si eval de this es mayor que eval del objeto que recibo como parámetro, retorno algo mayor que 0, bueno, y así va haciendo los casos o lo compara usando alguna otra forma más simple, pero va por esa línea. Entonces, quedaría implementado acá en este nivel el compareTo utilizando justo no se ve, utilizando el eval. Como bien dijeron, sería un método template. Eso sería si yo tengo un solo criterio de ordenamiento. Si tuviera múltiples criterios de ordenamiento, ¿qué es lo que pasaría? ¿Quién podría implementar la expresión, el compareTo? Y no, porque tengo muchas formas de comparar. Entonces ahí lo separamos en qué cosa usamos la otra interfaz, que es el comparator, de la cual vamos a implementar los distintos tipos de comparadores. Un comparador si quieren, por evaluación, otro por cantidad de números, otro por cantidad de operadores, o si queremos ordenar por el string, otro que ordene por string. ¿Tá? Entonces, quedaría fuera. Serían las dos alternativas. ¿Bien? Se traten por ahí de resolverlos a ver cómo les queda. Entonces, les queda la tarea de ordenamiento con las dos alternativas. En la opuesta, en vez de retornar evaluaciones, retornar en vez de un valor, retornar una jerarquía, como modificaciones para el ejercicio. Pero bueno, ¿se entendió en general la forma del modelamiento de las expresiones?
Sí. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, acá dejamos entonces. Yo después, bueno, después le subimos todo el material, así lo tienen en el Moodle. Dale, listo, gracias. Perfecto. No, por favor. Hasta luego. Ahí está Muchas avisando gracias. Luis.